Hola, soy Cristina Masferrer, soy investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH y les invito a conocer el libro titulado Diversidades en Crisis, Transformaciones Socioambientales en Regiones Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca, un libro que coordiné con Leopoldo Trejo, investigador del Museo Nacional de Antropología del INAH. Se trata de un trabajo compuesto por capítulos de diferentes autores que analizamos casos particulares de Oaxaca en términos etnográficos, pensando en las transformaciones socioambientales que ha habido en estos diferentes casos dentro de la entidad de Oaxaca. El objetivo de este libro es entonces documentar fragmentos de algunas historias socioambientales por las cuales atraviesan varios pueblos indígenas y las poblaciones afromexicanas de esta entidad. Se trata de historias construidas etnográficamente, cuyo principal objetivo es analizar los procesos particulares que consideramos nodales, ya que a partir de ellos es posible ver algunas de las complejas relaciones establecidas entre agentes particulares, cada uno de los cuales persigue intereses específicos. A pesar de la variedad de temas y de enfoques, los trabajos reunidos en este volumen persiguen un mismo objetivo y se retroalimentan entre sí, puesto que delinean las transformaciones socioambientales en diferentes regiones del estado de Oaxaca. Es además Oaxaca un marco espacial que consideramos fundamental para observar las diversidades étnicas y ambientales en crisis, que lamentablemente se encuentran en crisis en la actualidad. ¿Por qué sería relevante conocer este libro actualmente en estos tiempos, digamos, pues de pandemia que afectan al mundo entero y a muchos de los países de los cuales somos parte? Bueno, precisamente porque la pandemia demuestra, o digamos hay estudios que han mencionado la relación entre esta pandemia y la crisis socioambiental que se vive a nivel planetario, una debacle ambiental que afecta, por ejemplo, en términos del calentamiento global, pero también en términos de la deforestación, en términos de la invasión a nichos ecológicos por parte de los seres humanos. Y en este sentido, pues a pesar de que tal vez todas y todos estemos sufriendo de esta debacle socioambiental que afecta al mundo entero, pues no todas y todos tenemos la misma responsabilidad en esto. Por eso es que en la introducción del libro analizamos el papel que ha tenido el capitalismo en la exacerbación de estas problemáticas. Son diversas las perspectivas teóricas y analíticas las que nutren este libro. Por mencionar solo algunos, se encuentran los estudios bioculturales, la ecología política, la antropología del medio ambiente, la ecología cultural, la nueva ruralidad, la percepción del riesgo, los procesos de desposesión y la institucionalización de la preservación y la conservación, con una mirada multiescalar y multidimensional del espacio. Los capítulos de este libro no parten del mismo marco teórico, del mismo marco conceptual. En cambio, lo que nos une es, en primera instancia, la urgencia de describir y analizar etnográficamente estos casos en términos de su transformación socioambiental, en términos procesuales, pero también, en segundo lugar, la definición de un macrouniverso de estudio, que en este caso es el estado de Oaxaca. ¿Por qué Oaxaca? Bueno, dentro de México sabemos que Oaxaca es una de las entidades con mayor diversidad étnica, lingüística, cultural y también ambiental. Por eso es que consideramos importante y fundamental considerar esta entidad, y dentro de esta además es muy importante considerar la población afromexicana. Oaxaca es una de las entidades con mayor concentración de comunidades afromexicanas, y por ello también lo consideramos un espacio fundamental, muy importante para poder analizar este tipo de temáticas y de problemáticas. En este estudio trabajamos con 5 grupos etnolingüísticos y con uno de los núcleos afromexicanos, el de la costa de Oaxaca. Estos 6 casos entonces están distribuidos en 6 de las 8 regiones de Oaxaca, y se trata de los grupos etnolingüísticos mixteco, cuicateco, zoque, zapoteco y chinanteco, más el caso de los afromexicanos de la costa. El libro inicia con una introducción, pero posteriormente se encuentra el capítulo de Leopoldo Trejo, que se titula Identidades, crisis ambiental y hambruna en los Chimalapas,
Posteriormente se encuentra el trabajo de Damián González sobre el café. Él tituló su artículo, su capítulo, Lo dulce y lo amargo del café, análisis del espacio y percepción de riesgo en la región zapoteca del sur de Oaxaca. Y precisamente lo que analiza es la importancia del café, de la producción de café, el peso que tuvo el TLC en este tipo de producción. Hace un análisis histórico bastante interesante y hace también un análisis en términos económicos, sociales, productivos, culturales, la relación con algunos mitos, por ejemplo, en términos de la percepción del riesgo, por ejemplo, del huracán Paulina. Y el huracán Paulina es precisamente también uno de los fenómenos importantes que aparece en otro de los capítulos, precisamente el tercer capítulo, que se titula La mera zona papayera, monocultivo y agrodiversidad en pueblos afromexicanos de la Costa Chica. Es un capítulo de mi autoría y en este trabajo analizo pues precisamente la producción avasallante de papaya en la costa de Oaxaca. La imposición o digamos cómo va convirtiéndose la producción de papaya en un monocultivo que va disminuyendo la agrodiversidad, aunque de ningún modo la termina por completo, ¿no? Hay también otros productos, pero la papaya se implanta como uno de los productos más importantes prácticamente en términos de monocultivo. Y es una de las producciones además que se asocia a la población afromexicana, si bien hay también personas indígenas que trabajen con papaya, pues en términos simbólicos es muy interesante cómo se relaciona o cómo se asocia de inmediato la producción papayera con la población afromexicana y cómo va teniendo impactos. En particular analizo las diferencias que tiene la producción de papaya con la producción de limón, que es una producción que también era muy importante y que todavía en la actualidad sigue teniendo cierto papel, pero pues ha sido desplazado bastante por la producción de papaya, una producción que además se asocia a una importante cantidad de uso de agroquímicos, entonces es un fenómeno que afecta también en términos de la salud, requiere además bastante agua y requiere también mucha inversión en términos monetarios, entonces bueno, yo siempre digo que recordemos, digamos, muchas veces pregunto quiénes de los que nos escuchan han desayunado papaya a lo largo de la semana o del mes anterior y muchas veces pues son prácticamente todos los que reconocen la importancia de la papaya a nivel nacional, pero también hay que considerar el papel que tiene este fruto en términos del comercio internacional. Mucha de la papaya es exportada a Estados Unidos y pues precisamente esto nos habla de las relaciones que tiene México con Estados Unidos y cómo esto impacta en la región, en este caso una de las regiones más importantes con población afrodescendiente de este país. Posteriormente se presenta el trabajo de Claudio Basabe, titulado Avatares de la selva chinanteca, antecedentes de la ganadería ejidal en el municipio de Ayotzintepec, y él lo que analiza es precisamente la importancia de la ganadería. Hay que decir que es algo que también tiene en común con el artículo previo, con el mío, ya que, bueno, también en esta región afromexicana es importante la ganadería, pero bueno, realmente es impresionante el análisis que hace Claudio Basabe al respecto de la ganadería en la selva chinanteca y cómo esto va afectando precisamente en términos ambientales y también en términos pues sociales. El quinto capítulo es el de Montserrat Romero Luna, titulado Preservación y conservación para quién, el territorio cuicateco y la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, y ella analiza precisamente este tipo de transformaciones y para quién sirve la preservación y la conservación. Hace además un análisis de cómo se definen estos conceptos y todo ello a partir de la declaración de la reserva de la biosfera en esta región. Y el último capítulo se titula Sobre estas ruinas que ves, procesos socioambientales en la Mixteca Alta. Es un trabajo de Nicolás Olivos que analiza pues la crisis ambiental que se vive en esta zona, una zona pues ya con bastantes problemas desde muchos años atrás, y cómo se ha recurrido por ejemplo a invernaderos de jitomate, lo cual pues también tiene consecuencias en términos del agua que requieren estos invernaderos. Abordamos entonces formas de organización comunitaria, política y étnica propias de los actores sociales
que son por supuesto complejos y que en el marco de las dinámicas de una entidad megadiversa ambiental y étnicamente como lo es Oaxaca, tienen como resultado una vorágine socioambiental compuesta por transformaciones relacionadas con problemas tan diversos como la producción y la dependencia agrícola y ganadera, la explotación forestal y las consecuencias de las políticas conservacionistas gubernamentales, el caso de las áreas naturales protegidas o la introducción de la agricultura de invernadero. Hay que resaltar que estas transformaciones, lo mismo que las regiones en las cuales se llevan a cabo, están construidas sobre dinámicas culturales y económicas centenarias, razón por la cual en todos los capítulos la dimensión diacrónica es tan importante como la sincrónica. Los 6 casos que conforman este libro revelan las diversidades en crisis ante las transformaciones socioambientales en regiones indígenas y afromexicanas de Oaxaca. Consideramos que esta situación puede explicarse a partir del concepto de racismo ambiental, que de acuerdo con Robert Bullard es un tipo de racismo, es decir, una forma de discriminación institucional que se refiere a políticas y prácticas ambientales que perjudican de manera diferenciada, ya sea intencionalmente o no, a grupos étnicos o poblaciones racializadas. Lo anterior permite comprender mejor por qué las injusticias socioambientales alternan de manera desproporcionada los territorios de las minorías étnicas. Lo anterior permite comprender mejor por qué las injusticias socioambientales alteran de manera desproporcionada los territorios de las minorías étnicas, por ejemplo, debido al depósito de residuos tóxicos, el uso de pesticidas prohibidos o la imposición de tecnologías o monocultivos que ponen en riesgo el medio ambiente, pero también la salud. De este modo, las transformaciones socioambientales que aquejan a las poblaciones indígenas y afromexicanas pueden interpretarse a partir del racismo estructural que históricamente les ha lacerado hasta el día de hoy. Procesos como la deforestación, la intensificación de los monocultivos, el avance de la ganadería, la disminución de la agrodiversidad, el empleo de agroquímicos tóxicos y la apropiación de sus territorios por parte del Estado, muchas veces para una presunta conservación, colocan en crisis a las diversidades de Oaxaca. Este libro es resultado de los trabajos de investigación del equipo regional Oaxaca del Programa Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México. Es un programa, era un programa muy importante, hoy se trata de un programa extinto o quizás en transformación, digamos también. Era un programa de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. La mayoría de los autores formamos parte de este proyecto, de este programa y en particular del equipo Oaxaca en diferentes momentos entre 2014 y 2017. Este libro nos deja también con preguntas actuales, con preguntas de actualidad. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser las consecuencias del TEMEC en todas estas regiones a partir de lo que ya se ha documentado en este libro? Pero también qué transformaciones habrá en estos diferentes universos de estudio a partir de la crisis económica, social y sanitaria desatada por el virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad COVID, conocida como COVID-19 o el nuevo coronavirus. ¿Qué consecuencias va a haber considerando las crisis, considerando la crisis tanto social como ambiental en estos lugares, en estos casos? Les invito entonces a conocer este libro. Se trata de un libro con profundidad histórica, pero sobre todo con profundidad y con un importante análisis etnográfico a partir de trabajo de campo que documenta estos casos, estas transformaciones socioambientales y que nos habla de periodos de crisis, ¿sí? Pero que nos permiten también visualizar qué es lo que va a ocurrir en un futuro a partir de estas nuevas crisis que se han presentado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Leopoldo Trejo, investigador del Museo Nacional de Antropología, y hoy tengo el gusto de presentar, junto con Cristina Masferrer, el libro Diversidades en Crisis, Transformaciones Socioambientales en Regiones Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca. Este libro, como ya les comentó Cristina, compila 6 ensayos de distintas regiones del estado de Oaxaca.
A mí me tocó estudiar a los zoques de Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec, que es un pueblo hablante de lenguas mijezoques. El mijezoque se distribuye tanto en Tabasco, sur de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y es quizá uno de los grupos menos estudiados por nuestra antropología. Los zoques de Oaxaca comparten la región del Istmo oaxaqueño con Guaves hacia el sur, Mijes hacia el occidente, zapotecos, principalmente. Los trontales ya quedan muy lejos y no son unos vecinos inmediatos de los zoques. Como ustedes saben, el Istmo de Tehuantepec ha sido un territorio de disputa desde el periodo prehispánico hasta nuestros días. Es importante saber, por ejemplo, que Hernán Cortés, tan pronto como terminó la conquista en el altiplano central, ya andaba pocos años después en el Istmo de Tehuantepec y tenía como parte de su marquesado a los pueblos chimalapas, San Bernardo Utlatepec, porque su sueño era generar un canal que uniera al Atlántico con el Pacífico y así poder iniciar la travesía hacia el oriente. 500 años después, el Istmo sigue padeciendo el interés de ese canal. Ahora, todos lo sabemos, se trata una vez más, porque tampoco es un proyecto nuevo, de un tren interoceánico que unirá a los puertos del Atlántico con los puertos del Pacífico. El Istmo de Tehuantepec tiene poco más de 300 kilómetros de angostura y por eso ha sido muy importante. En el marco de todo esto, de la riqueza cultural, lingüística, medioambiental del Istmo de Tehuantepec, los zoques ocupan un lugar privilegiado, pues son dueños de la selva de los Chimalapas, una de las reservas forestales y biológicas más importantes de nuestro país, pero que al mismo tiempo no ha parado de ser violentada en todas sus fronteras. Hacia el norte, con el Uxpanapa, el avance de la ganadería, en Chiapas también, por todos sus frentes, esta reserva, que no es una reserva, esta selva, está siendo fragmentada, poniendo en riesgo la continuidad entre los distintos bloques forestales, con Chiapas, con Veracruz, en fin. Si pensamos que los zoques son los dueños de estas tierras, sobre las cuales hay intereses tanto de mineras como de grupos ambientales, como de farmacéuticas, por la riqueza genética que hay ahí, podemos darnos una idea muy vaga de la cantidad de procesos socioambientales que ocurren allí, ¿no? Un número tan grande que cuando tuve que formular, un problema para mi investigación, no sabía bien cuál agarrar. Agarraba los discursos de conservación, o mejor me enfocaba en la acelerada ganaderización, o también era viable centrarme en la deforestación. ¿Cuál de todos ellos podría ser el proceso más interesante? Las mineras, San Miguel Chimalapa tiene ahora concesiones mineras, la contaminación de los ríos, en fin, eran innumerables las posibilidades de procesos socioambientales que yo podía elegir y por lo tanto analizar. Esto dificultó enormemente mi análisis, porque no sabía cómo formular el problema. Tenía los temas, tenía los procesos, pero no sabía cómo formular ese problema. Y bueno, no es un caso menor, porque, digo, no es que sea el caso menor, era algo hasta cierto punto natural, pues esta es la primera vez que como antropólogo me enfrento al análisis de problemas tan complejos como los socioambientales, que van de la escala más pequeña a la escala más grande, así de lo local a lo más global, y en distintos tiempos, porque son procesos que no son nuevos, son procesos que vienen sucediéndose en distintas etapas, como les dije, desde la época prehispánica. Los mexicas querían ya el control del Istmo de Tehuantepec y por eso habían dominado toda esa parte. Ese es más o menos el panorama general al que nos enfrentamos la mayoría de los
investigadores que estamos en este libro. Antropólogos buscando la manera de generar problemas antropológicos para procesos que han sido estudiados por otras disciplinas de manera profunda, detallada y muy dilatada. O sea, ¿qué podemos aportar desde nuestra visión etnográfica antropológica? Bueno, esa fue la única indicación que Cristina y yo dimos al conjunto de los colaboradores, que intentaran en la medida de lo posible formular problemas antropológicos, evitando hasta donde se puede la denuncia de esos procesos. No basta, creemos, con decir que en tal o cual región ocurre tal o cual cosa, sino lo importante es ver por qué ocurre y sobre todo cómo impacta la vida de los pueblos dueños de dichos territorios. Como ustedes saben, los oques de Oaxaca se concentran principalmente en dos municipios, que es Santa María al norte y San Miguel al sur. Y en este ensayo lo que intenté fue demostrar cómo los procesos o las crisis socioambientales que se están viviendo hoy día, por ejemplo, con la ganaderización, son resultado de la acumulación de múltiples otros procesos, desde la conversión al protestantismo, que es la religión dominante en Santa María, el abandono de la agricultura por gran parte de los campesinos, en fin, se trata como de presentar un cuadro general de la complejidad de procesos, no solo socioambientales, como les digo, cambio religioso, la apertura de las carreteras, que nos van mostrando cómo, década tras década, los oques han pasado de ser productores de su alimento a una relativa dependencia alimentaria. No es que no produzcan, es que cada vez producen menos. De las cosas que más me impactó en esta investigación fue cuando fui a la central de abastos de Juchitán a preguntarle a los encargados qué productos ofrecían del Istmo. Es decir, bueno, me imaginaba que habiendo tantos campesinos en el Istmo de Tehuantepec, la central de abastos se abastecía de los pueblos que la rodean. La sorpresa es que no. Los chayotes venían de Puebla, iban a la central de abastos de Puebla, de ahí bajaban hasta Juchitán. Es decir, gran parte de los alimentos que se consumen hoy día en muchos pueblos del Istmo oaxaqueño no son producidos por ellos. Ello explica, por ejemplo, el éxito de una tienda de verduras en Santa María Chimalapa, cosa que contrasta mucho con lo que podemos leer en las monografías de los años 80, principios de los años 80, donde hablan de la enorme producción de frutas y de verduras y de maíz. Entonces, cuando contrastamos la información, bueno, el contexto de hoy con las pocas referencias que tenemos de 30, 40 años atrás, lo que vemos son pequeños, grandes cambios que han dejado a los pueblos chimalapas en una posición de fragilidad alimentaria. Antes, hasta los años 80, y por eso puse el título de mi ensayo Hambruna, hubo un fenómeno muy interesante que era justo la hambruna. Me llamó la atención porque la gente mayor de 50 años la recuerda muy bien. Todos los años, bueno, no todos los años, pero reiteradamente, había este fenómeno de hambruna. Pero, ¿qué es la hambruna, por ejemplo? La hambruna era un fenómeno de escasez de maíz y no necesariamente de hambre. Aunque están rodeados de una selva enorme, con terrenos con miles de hectáreas alrededor de la cabecera, llegado el mes de agosto, julio-agosto, se acababa el maíz y entonces no había maíz para hacer tortillas y tenían que mezclar la poquita masa que tenían con plátano verde que ponían a asar para hacer una especie de tortillitas de plátano. Este periodo de carencia de maíz se le llamaba hambruna, pero
hay que tener en cuenta que en este periodo también se consumían muchísimos vegetales, quelites, frutas, se pescaba, se cazaba. Entonces en realidad la hambruna nunca fue hambre, era falta de maíz. Y esta carencia de maíz me llamó mucho la atención porque teniendo tanto territorio, uno pensaría, capitalistamente, si tienes tanto territorio simplemente habilitas más tierras para producir más maíz y evitar la hambruna. Pero justamente porque la hambruna no era algo necesariamente malo, se podía paliar con otras actividades productivas. Hoy en día, conforme han ido pasando los chimalapas de estrategias de sobrevivencia, porque bueno, es importante saber que en esa época sobre todo vendían su producción de frutas, café a, a los intermediarios que llevaban a Juchitán. A partir de los años 80 hubo la producción de marihuana y después empezó la explotación forestal, y una vez que la explotación forestal ya no fue posible porque se acabaron las maderas preciosas, inició el proceso de ganaderización. En estos procesos la hambruna fue desapareciendo. Fue desapareciendo al mismo tiempo que ingresaron mercancías como los refrescos, las cervezas, la comida chatarra y los productos agrícolas de otras regiones del país. Y al mismo tiempo es el momento en donde empiezan a llegar la WWF y el discurso ambientalista, y empieza a llegar el protestantismo y empiezan a llegar más y más agentes que transformaron de manera radical la vida en los Chimalapas. Esa fue la solución que yo encontré para este ensayo. No denunciar la ganadería o la tala o la producción de estupefacientes, sino tratar de presentar la complejidad detrás de cualquiera de ellos, porque nunca se dan solos y van acompañados siempre de distintos tipos de procesos, ¿no? El del Evangelio es emblemático. Es emblemático porque muchas veces creemos que los pueblos indígenas, bueno, creemos en las ciudades, porque la realidad es otra, deben responder a un prototipo, ¿no? Tradicionales, con vestidos igualmente tradicionales, coloridos, y como luego vemos a nuestro presidente, necesitan tener un copal y sacar y hacer limpias. Eso es una mirada muy conservadora de la realidad de los pueblos indígenas, porque muchos de ellos son protestantes, no tienen ninguna ropa especial y su Dios es Cristo y reciben el Espíritu Santo. Y no dejan de ser indígenas, y no dejan de ser zoques, y no dejan de ser dueños de sus territorios, y los están defendiendo, pero al mismo tiempo se están adecuando a las distintas circunstancias que pasan ahí. En el ensayo no les puedo contar más, porque si no ya no lo van a leer. Trato de mostrar estas complejidades sin las cuales, si no tenemos claro qué está pasando ahí, es muy riesgoso opinar sobre qué hacer ahí. Los Chimalapas, para bien y para mal, ahorita están en el ojo del huracán desde hace 10, 20 años más o menos. El problema de la conservación de las selvas está ahí. Para atenderlo desde cualquier disciplina es fundamental tener claridad sobre la complejidad de los procesos y no centrarnos nada más en la denuncia de las transformaciones. Entonces, bueno, todo este discurso largo y un poco entrecortado es pues para compartirles más o menos el tipo de problemas que van a encontrar aquí, problemas de investigación y algunas de las estrategias para darle solución. Estoy convencido de que la lectura de esto podrá ayudar a entender no solo estas regiones ni al estado de Oaxaca, sino otras, porque los agentes que están ingresando de manera directa e indirecta sobre los territorios indígenas son globales y muchas veces actúan bajo las mismas estrategias. Los pueblos tendrán
necesariamente respuestas diferentes, pero también vamos a encontrar muchas analogías que va a ser importante considerar para tener una visión global de cómo enfrentar esta crisis que se nos viene encima. Muchas gracias, una disculpa por los nervios, es más difícil hablarle a un teléfono desde casa que presentar frente a un público un libro como este. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.